Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. La verdad, yo estoy sumamente contenta y para mí es realmente un honor tener esta tarde conmigo a Alan Rivera Prieto. Él es escritor, filósofo político, tiene aproximadamente 25 años en la televisión, ha sido director de la compañía NBC en Telemundo y pues ha colaborado con los medios mexicanos, obviamente los medios peruanos, y para mí es muy importante tenerlo aquí conmigo el día de hoy porque nos va a dar el significado de estas elecciones para muchas personas que todavía están en duda o personas que simplemente no ven el por qué es importante votar. Para eso está aquí el día de hoy Alan, para que nos aclare esas dudas y nos digan por qué estas elecciones son tan importantes para los peruanos que vivimos en el exterior y los peruanos que viven en nuestro país. Alan, bienvenido. Claudia, mucho gusto, el honor es mío enteramente. Gracias por la invitación y espero estar a la altura de lo que deseas tú como comunicadora social. Muchas gracias, Alan. Y la verdad quiero ir directamente al punto. Quiero que nos expliques, tú que estás tan informado, te he visto en muchas entrevistas, has colaborado con muchos medios con este tema de las elecciones, es prácticamente lo que estás haciendo ahora de tu día a día, simplemente dando esa información, tus análisis en todos estos avances que está habiendo en estas elecciones en el Perú. ¿Por qué es importante votar? ¿Por qué estas elecciones son tan importantes? Bueno, estas elecciones son cruciales porque el Perú se encuentra en un dilema entre la dictadura comunista o el llamado socialismo del siglo XXI y una candidata que es Keiko Fujimori, que representa la corrupción en el Perú y que ella misma ha cometido actos que son cuestionados y en este momento está en proceso judicial en la que el fiscal pide prisión para ella hasta por 30 años por actos de presunta corrupción. Hay mucha gente dentro de su partido que está cuestionadísima y sin embargo el Perú se encuentra en esa disyuntiva entre votar por un candidato que es, y después voy a explicar por qué, el candidato de Sendero Luminoso y votar por la candidata que representa la corrupción. Estamos en una encrucijada y tenemos sobre nosotros los votantes una espada de Damocles que pende de un hilo en esta decisión que vamos a tomar. Sin embargo, en esta coyuntura, Keiko Fujimori representa más, sin ser una demócrata total, representa más la democracia y las libertades que el candidato Pedro Castillo. En el grupo Perú Libre, que pertenece al Foro de Sao Paulo, hay militantes de Movadef, que es un frente de fachada de Sendero Luminoso, y de CONARE, que es otro frente de fachada de Sendero Luminoso. La relación directa entre el Movadef, organismo de fachada de Sendero Luminoso, y el Partido Perú Libre, que postula a la presidencia a Pedro Castillo, se confirma. Según una investigación del diario El Comercio, un total de 249 militantes de Perú Libre figuran en los planillones del Movadef cuando este intentó inscribirse como partido político en el año 2011. Y te explico rápidamente. Pedro Castillo es un profesor que hace 7 años tiene licencia sindical, por lo tanto no trabaja, sino se dedicó al sindicalismo, y él se convirtió en el líder del magisterio. El magisterio, pues, es una organización que en el Perú, el SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación, tiene 300.000 miembros, 300.000 profesores, y eso maneja un área que se llama la derrama magisterial, que son donde están los fondos de los profesores. Hay muchísimo dinero metido ahí, aunque los profesores no sean los mejores pagados del Perú. Sin embargo, estás hablando de 300.000. Entonces, para tomar el poder del SUTEP, Pedro Castillo tuvo el apoyo de una organización que se llama CONARE, que es la Comisión Nacional de Reorganización en la Educación. Y ellos le quitaron el poder del SUTEP a un partido que se llama Patria Roja, ¿ya? Entonces, ellos han tomado el poder, pero CONARE tiene muchos miembros de Movadef, que a la vez es un frente de fachada de Sendero Luminoso, y CONARE directamente ha coordinado también con Sendero Luminoso. Esta información que yo te estoy dando es una información
que ha corroborado la DINCOTE, la Dirección Nacional contra el Terrorismo. Más que peligrosa es la que Pedro Castillo tendría con un miembro de Sendero Luminoso que desde Bolivia impulsa al Movadef en el contexto internacional. Quien toma fotografías con gran entusiasmo y no se pierde ni un solo detalle de la exposición del candidato de Perú Libre en un evento realizado en Bolivia en el 2018 es Alex Chamán Portugal, fundador de la base del Movadef en Bolivia e integrante del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso en Perú durante los años 90. La Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú siguió de cerca cada detalle del viaje de Castillo a Bolivia en aquella época e identificó que en todos los eventos a los que asistió se encontraba acompañado de integrantes de Movadef y CONARES UTE. Y han salido incluso el actual presidente, el actual director de la DINCOTE a decirlo. O sea, no lo digo yo, lo dicen los investigadores de la Policía Nacional del Perú, que se dedican día a día desde hace más de 30 años a investigar lo que es Sendero Luminoso. Entonces, por un lado tienes a un grupo que representa Sendero Luminoso, al candidato de Sendero Luminoso, que está respaldado por los frentes de fachada de Sendero Luminoso. Perú Libre tiene aproximadamente 246 militantes de Movadef en Perú Libre, en su partido, inscritos, y están sus nombres que ha sido confirmado muchos, claro. Así es. Y ellos son parte del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, si tú entras a forodesaopaulo.org, tiene los miembros de esa agrupación de partidos de izquierda que responden a los intereses de Brasil, el Partido de los Trabajadores cuando Lula fue presidente. Por eso se llama Foro de Sao Paulo, porque la primera reunión fue en Sao Paulo, organizada por el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Brasil. Y están también en el gobierno de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y están muchos partidos. Cuando tú vas a Perú, encuentras ahí Perú Libertario, uno de los partidos que forma parte del Foro de Sao Paulo. Y Perú Libertario es el nombre que tenía antes Perú Libre. ¿Y qué es el Foro de Sao Paulo? Es una organización que busca infiltrarse en todos los países de América Latina para convertir a América Latina en el socialismo del siglo XXI. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿a quién responde el Foro de Sao Paulo? No son otros que China y Rusia. Detrás del Foro de Sao Paulo están los intereses económicos de China y de Rusia. Y eso no es otra cosa que el imperialismo, porque ellos hablan mucho de luchar contra el imperialismo, pero son falsa izquierda, pues, porque lo que están haciendo al final es servir al imperialismo chino y al imperialismo ruso. Porque si tú ves, por ejemplo, cómo funciona la economía de Bolivia, tienen su litio, que es su principal recurso, y el gas hipotecado a Rusia y a China. Y Venezuela, igual, la mayor parte de su petróleo se lo venden a Rusia. Y no porque hayan dejado de exportar aquí a Estados Unidos o Estados Unidos les haya puesto sanciones. Desde hace mucho tiempo están haciendo eso. Entonces, queremos en el Perú que nos impongan un régimen como el de Venezuela, una dictadura como hay en Venezuela o Cuba. Y ojo que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, que es el presidente de su partido y es el que realmente es el jefe de Cerrón, de Castillo, Vladimir Cerrón ha sido presidente regional en Junín. Él ha sido condenado a 4 años de prisión, condenado, ¿ok? Por corrupción. Así que si dicen que alguien representa la corrupción, que Keiko Fujimori representa, sí, tiene procesos judiciales, no ha sido condenada, pero Vladimir Cerrón sí, y ha estado preso por corrupción y ha salido con condicional. Y el suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, cumplirá una condena de 3 años y 9 meses de prisión, ahora en libertad, prisión suspendida, luego de que el Poder Judicial dispusiera variar la sentencia a este tiempo, impuesta además en su contra. Así lo confirmó a Perú 21 el abogado de la ex autoridad Ángel Espinosa. Estamos hablando, por un lado, de la absoluta destrucción de la democracia, porque van a destruir primero la economía del país para someterla a un imperialismo chino y ruso, y por otro lado estamos hablando del fujimorismo, por el cual solamente votó el 7,63% de peruanos hábiles para votar. Recordemos que son
casi 25.300.000 peruanos que estamos hábiles para votar, y de ese porcentaje, o sea, de ese 100%, solo votó el 7,63% por Fuerza Popular, por Keiko Fujimori. Entonces, hay mucha renuencia a Keiko Fujimori, pero preferible es Keiko Fujimori que el comunismo totalitario, dictatorial, asesino y proterrorista de Perú Libre. Y como tú lo dices, pues toda esta información, y gracias por la información, porque es algo que al menos yo que vivo aquí en el extranjero, en los Estados Unidos, lo veo en las publicaciones de los peruanos que ponen cosas que si no tienen ningún argumento, desinformados totalmente. Y es importante conocer estas cosas porque yo le digo como el síndrome del mono, ¿no? Él dice, ok, eso es, yo también creo eso, pero no se educan, no leen, no averiguan cuál es el plan de gobierno de Castillo, cuál es el plan de gobierno de Keiko. No, odio a Keiko o odio a Castillo y esto es, ¿no? Entonces es importante esta información y que la gente pues lea, esté al tanto de las noticias, esté al tanto de todos estos detalles porque es fundamental hacer un voto conscientemente porque es el futuro del país que está a juego y muchos de nosotros, bueno, que vivimos aquí, Alan, tal vez decimos, bueno, voy a votar por tal, por cual. Al fin no vivimos en el Perú y no somos los afectados son nuestros compatriotas que están allá, entonces hay que concientizar. Y por eso te invité hoy, porque quería que, bueno, nos expliques todo esto en resumen para esas personas, porque sé de personas que todavía están indecisas o simplemente les da flojera votar. Y es sumamente importante, porque hace unos minutos me mencionaste que, bueno, Keiko perdió las elecciones pasadas por 40.000 votos. ¿Correcto? 40.000 votos, así es. Y nosotros los peruanos en el extranjero podemos hacer la diferencia. Y no se trata de que vivimos fuera. A mí me ha tocado manejar 3 horas de ida y 3 de vuelta para ir a votar, por ejemplo, cuando yo vivía en Iowa, porque bueno, como periodista me ha tocado trabajar en todo Estados Unidos. Y en Iowa me tocaba ir cuando viví en Iowa, me tocaba ir a votar a Chicago, que está a 3 horas de la ciudad donde yo vivía. Y cuando estaba en Naples, tenía que ir a Tampa a votar. Y eran 3 horas y 15 más o menos. O sea que estaba hablando de 6 horas y media de manejo, ¿no? Pero iba a votar. En esta circunstancia, y les hablo a mis compatriotas, vayan a votar. Dejen lo que tengan que dejar, hagan lo que tengan que hacer y voten contra el comunismo, voten contra el engaño que significa este candidato Pedro Castillo, que en realidad es el candidato de Sendero Luminoso y del terrorismo senderista. Es el candidato de la política que quiere convertir al Perú en una Venezuela y por tanto en un satélite ruso y chino. Eso es lo que quieren hacer. Y si ustedes tienen algún pariente, uno solo, o un amigo en Perú, háganlo por ese pariente, por ese amigo, por ese familiar. Vayan a votar porque nosotros podemos marcar la diferencia y podemos lograr que no salga el candidato de Sendero, que no salga el candidato de Perú Libre. Y esto que estoy hablando es la pura y llana verdad. Hay muchísimas pruebas de que Perú Libre está infestado de miembros de Movadef, de miembros de CONARE, que en el fondo son los frentes de fachada de Sendero Luminoso, aquel grupo terrorista contra el cual luchamos todos los peruanos por 20 años. No podemos dar un paso atrás. Es cierto que es difícil, voy a hablar en peruano, tragarse el sapo de tener que votar por Keiko Fujimori. Yo me lo estoy comiendo. Yo hace 3 semanas iba a votar viciado, Claudio, te lo cuento. Y si tú ves en mis publicaciones, vas a ver que lo primero que dije fue yo no voto por ninguno. Yo voto porque saqué la cuenta y dije, imposible que gane Pedro Castillo. Al final va a ganar Keiko, bueno, no será con mi voto, no me interesa. Pero ¿saben qué? Me estoy comiendo mi orgullo, me estoy comiendo todos mis análisis. Yo hace 5 años hice un video para que la gente no vote por Keiko, porque representaba justamente la corrupción, representaba muchas cosas malas. Pero en este momento lo más importante es el Perú, no nuestro orgullo, no nuestras creencias de que va a robar. Al final, Keiko Fujimori está sitiada por la democracia. No puede salirse del corsé democrático. En cambio, Pedro Castillo
representa todo lo malo de esa izquierda comunista, autoritaria, asesina, y significa que la economía del Perú se va a ir directamente al hoyo más profundo que puedan haberse imaginado. Peor que Velasco, porque en esta época es peor. Entonces, salvemos al Perú y seamos atentos a lo que venga después. Yo sinceramente confío en que Dios no va a permitir que regalemos el Perú a un grupo de gente que, además de todo lo que he dicho, son improvisados y no saben absolutamente nada de temas técnicos y de temas de gobierno. Y está comprobado. Revisen los debates técnicos. Ellos no saben a qué están enfrentando, no saben de gobierno, no tienen experiencia. Nosotros somos los que podemos enfrentar en una democracia a un gobierno que sea ineficiente, a un gobierno que sea incapaz, a un gobierno que sea corrupto, pero en democracia es diferente. Miren lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto. O sea, su gente ya no puede salir a protestar porque simplemente los matan. Un joven murió el miércoles en Venezuela durante una protesta opositora en Caracas, elevando a 38 la cifra de fallecidos en 40 días de manifestaciones. Simplemente los reprimen horrible. Entonces ellos se dejaron encimar por una dictadura de esa categoría. No dejemos que el Perú sea robado por ese tipo de gente. Vayan a votar, hagan el esfuerzo, hablen con su vecino, lleven a la gente. Y si hay gente mayor, lleven a la gente mayor. Porque ya se sabe que no te ponen multas si no votas cuando vives en el extranjero. Pero depende de nosotros también que el Perú viva en democracia, y aunque estés en contra de lo que es el fujimorismo, tenemos posibilidades de salir de eso. De lo otro, no sabemos cuánto nos demorará sacar a una dictadura comunista. Tan solo pensar, yo en lo personal, Alan, yo me vine del Perú en los 90s, 91, a raíz del terrorismo. Los 80, los 90 fue fatal, y las personas que no vivieron eso no tienen idea del pánico, la incertidumbre. Era horrible, no podías ir a la escuela, ¿verdad? Cuando había coche bombas, había un carro parqueado y no sabías en qué momento iba a explotar. Así es. Vivías en terror diariamente, mis padres amenazados a muerte. Yo me vine por el terrorismo, y pensar que todo eso puede regresar al Perú me quita el sueño. Estoy ansiosa. Yo nunca he votado en las elecciones peruanas, y esta vez voy a votar porque siento esa obligación moral, porque como tú dices, tengo familia, mis raíces están ahí, no quiero ver a mi país destruido. Y invoco a las personas que voten, que por favor, si necesitan transportación, tenemos campañas aquí en Virginia que hemos empezado, te cuento, Alan, que estamos transportando a las personas que necesiten ir a votar el día domingo. Así es que es un día muy importante para nosotros, y le pido que se unan, hagan sus voces que sean oídas por todos, y pues arriba la democracia, y vamos a sacar a nuestro Perú adelante. Unidos, todo se puede lograr. Alan, para concluir, dame tus predicciones. Tú que estás, bueno, como tú estás en todo este tema político, es importante que la gente lo vea en blanco y negro. ¿Cuál es el destino del Perú si gana Castillo? ¿Cuál es el destino de Keiko? Perdón, del Perú si gana Keiko. En 2 palabras. El destino del Perú si gana Pedro Castillo es convertirse en una Venezuela chavista. Eso que ven en esas imágenes, eso es. Empiecen a pensar a dónde van a huir, a qué país, ¿no? En Perú hay más de 1 millón de venezolanos que huyeron de su país, porque no había de dónde comer. Eso es el socialismo del siglo XXI. Si ustedes quieren eso, voten por Pedro Castillo. Si ustedes lo que quieren es la libertad de poder tener las posibilidades de salir adelante, pese a que haya un gobierno que no les guste, entonces voten por Keiko Fujimori, porque a muchos no nos gusta. Muchos no lo hubiéramos querido tener como alternativa, pero es lo que hay, y es democracia. Es democracia. Y la democracia nos permite la libertad para poder elegir, para poder protestar si queremos protestar, para poder tachar a un presidente si lo queremos tachar. En cambio, en dictadura no se puede. Yo creo que va a ganar Keiko Fujimori.
y creo que va a ganar bien. Pero para que gane bien, con una buena diferencia, para que no hayan dudas, todos tenemos que ir a votar. Y fijarse bien que la cédula de votación tenga la firma del presidente Mesa. A la hora que lleguen, por lo menos tiene que tener en la parte posterior la firma del presidente de Mesa, para asegurarnos que no nos vayan a robar los votos. Porque de todo hay en esta viña del Señor. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un hombre que militó en el Partido Comunista Peruano y que ha defendido como abogado a terroristas de Movadef. Ese es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Imagínense. Estamos ante algo serio. Esto no es broma. Esto no es un ensayo. Esto no es un zafarrancho de combate, como dicen los militares. Esto es serio. Esto es verdad. Perú puede caer en las manos de un gobierno como el de Venezuela. No permitamos que eso suceda. Muchas gracias, Alan, por tu tiempo. Te agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a votar este domingo. Claro que sí, Claudia. Encantado de conocerte. Gracias por la oportunidad. Que Dios bendiga al Perú. Que Dios bendiga a los peruanos. Gracias, Alan.